En Vidas de los 12 Césares, Suetonio nos transporta al corazón del Imperio Romano, desvelando los secretos y excesos de sus primeros gobernantes. Más que una crónica política, su obra es una ventana a las pasiones, excentricidades y tragedias que marcaron la vida de los hombres más poderosos de su tiempo. Desde la grandeza de Augusto hasta la locura de Calígula y la tiranía de Domiciano, Suetonio construye un relato fascinante que combina historia, rumor y drama. Su estilo directo y detallado hace de esta obra una fuente invaluable para comprender no solo a los emperadores, sino también la sociedad romana en la que gobernaron. Este audiolibro te guiará por las luces y sombras del poder imperial, mostrando que, incluso en la cumbre del dominio absoluto, los césares no escaparon de la ambición, la intriga y el destino implacable. Capítulo 1. El legado de Julio César, del poder a la tragedia. Roma no era solo una ciudad de mármol y columnas, sino también de sangre, intriga y poder. En el corazón de su grandeza, una sombra titánica se alzaba sobre todos los hombres: Cayo Julio César. Su nombre resonaba en los foros y en los callejones, en la boca de los senadores y en los susurros del pueblo. Su ascenso no fue solo el de un hombre, sino el de una nueva era que desafiaría las estructuras de la República y sembraría las semillas del imperio. El nacimiento de una ambición. Julio César nació en el seno de la gens Julia, una familia noble que aseguraba descender de la diosa Venus. Desde su juventud, su mirada no se posó en las limitaciones de la política tradicional, sino en la vastedad de un futuro moldeado por su voluntad. No era un simple aristócrata, en él habitaba un espíritu de conquista y estrategia. Su destierro temprano, su regreso triunfal y su temprana rivalidad con los poderes establecidos lo forjaron en el arte de la guerra y la diplomacia. No se contentó con los honores menores de la República. Su ambición se inflamó al contacto con la realidad política de Roma, un sistema que se ahogaba en su propia corrupción y que aguardaba, sin saberlo, la llegada de un hombre capaz de quebrarlo. El cruce del Rubicón y la guerra civil. Roma tembló el día en que César, al frente de sus legiones, cruzó el Rubicón. Aquel río, más que una frontera, era el umbral entre la legalidad y la rebelión. Con el célebre Alea y Acta Est, la suerte está echada, desafió al Senado y a su viejo aliado convertido en enemigo, Pompeyo. Las calles de la urbe se llenaron de murmullos. Un nuevo Sila, pensaban algunos, un salvador, aseguraban otros. La guerra civil fue rápida y despiadada. César no solo derrotó a Pompeyo, sino que persiguió su sombra hasta Egipto, donde encontró su cadáver tendido en la arena, un regalo macabro de Ptolomeo XIII. Allí, en Alejandría, su historia se entrelazó con la de Cleopatra, la última reina de Egipto, cuya inteligencia y ambición rivalizaban con las suyas. Pero Roma aún no estaba conquistada. Aún quedaban senadores que tramaban su caída, aún quedaban legiones que no lo reconocían. Con la furia de un general consumado, César barrió Hispania y África, consolidando su dominio con la espada. Dictador perpetuo, la gloria y el miedo. Cuando regresó a Roma, la ciudad lo recibió con espectáculos y vítores. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, el arquitecto de una Roma nueva. Fue nombrado dictador perpetuo, acumulando en su persona un poder que ni siquiera los antiguos reyes habían osado reclamar. Pero donde la multitud veía un redentor, los senadores veían un tirano. Las reformas de César transformaron Roma. Perdió el tiempo en trivialidades políticas. Reorganizó el calendario, fortaleció la ciudadanía, redujo las deudas y distribuyó tierras entre los veteranos. Pero sobre todo, reformó el Senado, llenándolo de hombres leales a su causa. La antigua nobleza romana sintió que el poder les era arrebatado lentamente, que el orden republicano se desvanecía bajo el peso de una sola voluntad. Los rumores crecían. ¿Buscaría coronarse rey? El Idus de marzo se acercaba, y con él, el filo de los puñales. El Idus de marzo, la tragedia final. Era el 15 de marzo del 44 a.C., un día como cualquier otro, y sin embargo, cargado de presagios oscuros. La esposa de César, Calpurnia, soñó con su sangre derramada sobre los escalones del Senado y le suplicó que no saliera de casa. Pero él, desafiando al destino, se dirigió al teatro de Pompeyo, donde el Senado se había reunido. Los conspiradores ya estaban en su lugar. Casio, Bruto, Décimo y los demás senadores habían afilado sus dagas no solo contra un hombre, sino contra una era entera. Cuando César entró en la sala, lo rodearon como una jauría de lobos. Primero fue Casca quien atacó, y después, uno tras otro,
hasta que 23 puñaladas se clavaron en su cuerpo. Según cuenta la leyenda, cuando vio a Bruto entre los atacantes, sus fuerzas lo abandonaron y, cubriéndose con su manto, murmuró aquellas palabras inmortales: ¿Tú también, Bruto? Su cuerpo yacía sobre el suelo de mármol, ensangrentado, mientras los senadores huían aterrorizados. El legado de un hombre inmortal. La muerte de César no trajo la restauración de la República, sino el colapso definitivo de su frágil estructura. Su asesinato desató nuevas guerras civiles, traiciones y alianzas que culminarían en la ascensión de su hijo adoptivo, Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. César murió, pero su legado se convirtió en un símbolo imperecedero. Su nombre ya no era el de un simple mortal, sino el de una dinastía. Los Césares que vinieron después no solo heredaron su poder, sino también su sombra. Roma ya no era una república. Se había convertido en un imperio. Y todo comenzó con aquel hombre que, con espada y astucia, se atrevió a desafiar el destino. Capítulo 2. Augusto, el arquitecto del imperio. El asesinato de Julio César no trajo la restauración de la República, sino el caos. Roma, en su dolor y su confusión, se convirtió en un tablero de ajedrez donde las ambiciones se enfrentaban en la sombra. En medio de los generales y los senadores que clamaban por el poder, se alzó una figura inesperada, un joven de apenas 19 años, frágil en apariencia pero implacable en voluntad. Octavio, el heredero de César, el hijo adoptivo del dictador caído, el futuro Augusto. El ascenso de un estratega silencioso. Nadie habría imaginado que aquel joven, enfermizo y desconocido, pudiera desafiar a los hombres más poderosos de Roma. Marco Antonio, el fiel lugarteniente de César, se burlaba de él. El Senado lo veía como una marioneta fácil de manipular. Pero Octavio no necesitó la fuerza de un soldado, sino la astucia de un zorro. Con frialdad y paciencia, se ganó a las legiones que habían servido a César. Prometió venganza por el asesinato de su padre adoptivo, y con esa promesa, tejió alianzas. Primero con Marco Antonio, luego con Lépido, formando el segundo triunvirato. Juntos, desataron una guerra de exterminio contra los asesinos de César. Bruto y Casio fueron derrotados en Filipos, sus ejércitos dispersados, sus cuerpos abandonados a la historia. Pero la ambición no se comparte, y el triunvirato no tardó en desmoronarse. Lépido fue apartado, reducido a la irrelevancia, y Marco Antonio, cegado por su amor por Cleopatra, dejó que su destino se enredara con el de la reina de Egipto. La guerra contra Marco Antonio y Cleopatra. Mientras Marco Antonio disfrutaba de los placeres de Alejandría, Octavio construía su imagen de líder legítimo de Roma. El Senado, viendo en él un protector de los valores romanos, le otorgó su apoyo. La guerra se volvió inevitable. En el 31 a.C., en las aguas de Accio, las flotas de Octavio y Marco Antonio se encontraron en una batalla que decidiría el futuro de Roma. La victoria de Octavio fue absoluta. Cleopatra y Antonio huyeron, y poco después, se suicidaron en Egipto, dejando atrás un reino en ruinas y un mundo sin oposición a Octavio. Egipto, la última joya de Oriente, se convirtió en una provincia romana, y Roma, sin más enemigos que su propio destino, aguardaba el nacimiento de una nueva era. El nacimiento de Augusto, el primer emperador. Regresó a Roma no como un simple general victorioso, sino como el dueño absoluto del destino romano. Pero Octavio no repitió los errores de César. No tomó el título de rey, ni se proclamó dictador perpetuo. Se presentó como el restaurador de la República, aunque, en el fondo, la República había muerto con César en el Senado. En el 27 a.C., el Senado, sumiso y agradecido, le otorgó un nuevo nombre, Augusto, el Venerado. Se convirtió en princeps, el primer ciudadano, y con ello, en el primer emperador de Roma. No necesitó coronas ni títulos pomposos. Su poder era absoluto sin necesidad de proclamarlo. La era de la Pax Romana. Bajo su mandato, Roma conoció un periodo de estabilidad sin precedentes. La Pax Romana, una paz impuesta por la espada, permitió el florecimiento de la cultura, la economía y la expansión del imperio. Augusto reorganizó el ejército, fortaleció las fronteras y reformó las instituciones. Embelleció Roma con templos, foros y monumentos, dejando claro que había heredado no solo el poder de César, sino también su ambición de grandeza. Encontré una Roma de ladrillo y la dejé de mármol, diría más tarde. Pero no todo fue paz.
Su reinado estuvo marcado por conspiraciones, traiciones y la tragedia de no tener un heredero claro. Su esposa, Livia, una mujer tan astuta como él, movía los hilos en la sombra, asegurando que la dinastía de Augusto perdurara. Cuando la muerte finalmente lo alcanzó en el 14 después de Cristo, Roma ya no era la misma. La república había quedado en el olvido, y los emperadores gobernarían por siglos. Augusto no solo había construido un imperio, había moldeado la historia. Su legado era inmortal. Y su sombra se alzaba sobre todos los que vendrían después. Capítulo 3. Tiberio, el emperador sombrío. Roma ya no era la misma ciudad que había conocido César. Bajo Augusto, la república había desaparecido en la práctica, aunque se conservaban sus formas. El imperio se había expandido, las provincias prosperaban y el Senado había sido reducido a una asamblea dócil, carente de verdadera autoridad. Pero la gran pregunta, aquella que había atormentado a Augusto en sus últimos años, aún pesaba sobre Roma. ¿Quién gobernaría después de él? La respuesta no fue el hijo ideal, el heredero natural que tantos esperaban, sino un hombre oscuro, reservado y marcado por la amargura, Tiberio, el emperador sombrío. Un heredero a regañadientes. Tiberio no fue la primera opción de Augusto. De hecho, no fue ni la segunda ni la tercera. El gran emperador había intentado construir una dinastía basada en su propia sangre, pero la muerte fue arrancándole uno a sus herederos favoritos. Primero cayó Marco Claudio Marcelo, su sobrino y yerno, quien murió joven, víctima de una enfermedad. Luego, Cayo y Lucio César, los nietos de Augusto, murieron antes de poder reclamar su destino. Druso, el hermano de Tiberio y verdadero favorito del pueblo, también murió en campaña. Solo quedaba Tiberio. Un general experimentado, sí, pero un hombre al que el poder parecía repugnar. Frío, distante, taciturno, Tiberio había pasado años en el exilio voluntario en la isla de Rodas, alejado de la corte, rechazando la política. Pero Livia, su madre y la viuda de Augusto, movió las piezas necesarias para que su hijo se convirtiera en el sucesor indiscutible. Cuando Augusto murió en el 14 después de Cristo, la maquinaria del imperio ya estaba lista. Tiberio no tuvo elección, debía convertirse en emperador. Un gobierno entre las sombras. Desde el principio, el reinado de Tiberio fue turbulento y desconfiado. A diferencia de su padrastro, no buscaba la gloria ni la popularidad. Gobernaba con eficacia, pero sin carisma. No buscaba el amor del pueblo ni el respeto del Senado. Simplemente, ejercía el poder con una frialdad inquietante. El Senado, acostumbrado a la diplomacia hábil de Augusto, pronto descubrió que Tiberio no tenía paciencia para la adulación ni la hipocresía. No derrochaba en espectáculos, no daba discursos conmovedores, no buscaba engrandecer su imagen. Su indiferencia se convirtió en desprecio. Roma se sintió gobernada por una sombra, un emperador sin rostro, sin alma. Los intrigas de Sejano. Pero si Tiberio carecía de ambición personal, otros no. En los pasillos del poder, el prefecto del pretorio, Lucio Elio Sejano, comenzó a tejer su propia red de intrigas. Sejano era el verdadero rostro del gobierno en Roma. Controlaba la guardia pretoriana, influía en las decisiones del emperador y lentamente eliminaba a todos aquellos que pudieran desafiar su poder. Las conspiraciones y purgas se convirtieron en moneda común. Los enemigos reales o imaginarios de Tiberio eran acusados de traición, condenados y ejecutados sin piedad. La paranoia se extendió como una plaga. Finalmente, Tiberio se alejó de Roma. En el 26 después de Cristo, se retiró a la isla de Capri, dejando a Sejano el control casi absoluto del imperio. Desde allí, el emperador gobernaba a distancia, cada vez más recluso, más hastiado del mundo. El ocaso de un emperador. Pero Sejano cometió un error, subestimó la astucia de su amo. Cuando Tiberio descubrió que su propio prefecto estaba acumulando demasiado poder, decidió acabar con él. En el 31 después de Cristo, desde su retiro en Capri, el emperador ordenó la ejecución de Sejano. El hombre que había sembrado el terror en Roma fue arrestado, arrastrado por las calles y finalmente ejecutado, su cuerpo destrozado por la furia del pueblo. La caída de Sejano no trajo la paz, sino una nueva ola de purgas y ejecuciones. Tiberio se convirtió en un emperador aún más paranoico, aún más aislado. Su retiro en Capri se transformó en un exilio voluntario, donde la historia lo describiría como un anciano cruel y depravado,
rodeado de placeres grotescos y marcado por la misantropía. Cuando finalmente murió en el 37 después de Cristo, Roma no lo lloró. No hubo homenajes sinceros, solo un susurro que se extendió entre el pueblo: al fin ha muerto. Pero su legado no podía borrarse con su muerte. Había dejado tras de sí a un nuevo emperador, un joven criado entre excesos y resentimientos, un hombre cuyo nombre pronto sería sinónimo de terror: Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula. Capítulo 4. Calígula, el emperador desquiciado. Roma había soportado la frialdad de Tiberio con una mezcla de miedo y hastío. Su muerte, en el año 37 después de Cristo, fue recibida con alivio, pero nadie esperaba lo que estaba por venir. Un nuevo emperador ascendía al trono, Cayo Julio César Germánico, conocido por todos como Calígula. Al principio, el pueblo y el Senado lo recibieron con júbilo. Era joven, carismático, hijo del legendario Germánico, el general amado por las legiones. Tras años de represión bajo Tiberio, Roma veía en él la esperanza de una nueva era de esplendor y justicia. Pero lo que comenzó como una promesa pronto se convirtió en una pesadilla. Calígula no sería un emperador común. Sería un dios en la tierra. O al menos, eso creía. Los primeros meses. El emperador dorado. Al principio, todo fue luz y júbilo. Calígula abolió las restricciones impuestas por Tiberio, liberó a los prisioneros políticos y organizó juegos y festivales para celebrar su ascenso al trono. La multitud lo adoraba, los senadores lo aclamaban. Pero la alegría duró poco. Apenas unos meses después de su proclamación, Calígula cayó gravemente enfermo. Algunos pensaron que los dioses lo habían castigado, otros, que había sido envenenado. Se debatió entre la vida y la muerte, y cuando finalmente se recuperó, algo en él había cambiado para siempre. El joven gobernante, antes alegre y generoso, se transformó en un ser errático, paranoico y cruel. Roma había despertado a un emperador que creía ser divino. El delirio de un dios. Calígula dejó de considerar el poder como un deber y lo asumió como un derecho absoluto. Se proclamó dios en vida, exigió que se le adorara como Júpiter y ordenó que se erigieran templos en su honor. Obligó a los senadores a inclinarse ante él y se refería a sí mismo como Neptuno encarnado cuando organizaba campañas ridículas contra el mar. En una ocasión, en lugar de atacar Britania, hizo que sus soldados recogieran conchas en la playa como trofeos de guerra. Los rumores sobre su locura crecían con cada día. Hablaba con la luna, organizaba banquetes en los que obligaba a los invitados a reírse o morir, y se paseaba vestido de mujer o con armaduras doradas, creyéndose inmortal. Pero lo peor estaba por venir. Sadismo y terror. Roma en manos de un monstruo. El pueblo de Roma había soportado emperadores fríos, calculadores, incluso despiadados. Pero nunca había conocido a un hombre como Calígula. Su crueldad no tenía límites. Disfrutaba de las ejecuciones públicas, hacía que los prisioneros fueran despedazados por fieras y obligaba a las familias de los condenados a presenciar su sufrimiento. Invitaba a los senadores a banquetes y, si no le gustaba su actitud, los ejecutaba al día siguiente. Incluso su propia familia no estaba a salvo. Mandó asesinar a su cuñado, desterró a sus hermanas y se dice que cometió incesto con Drusila, la hermana que más amaba. Cuando ella murió, organizó un funeral de estado y decretó un periodo de duelo en el que nadie podía sonreír bajo pena de muerte. Para humillar al Senado, nombró cónsul a su caballo, Incitatus. Lo vistió con mantos de púrpura, lo alimentó con oro en polvo y construyó un palacio solo para él. No porque creyera que un caballo pudiera gobernar, sino porque quería demostrar que el poder no significaba nada y que podía hacer lo que le viniera en gana. El final de un delirio. Pero hasta los emperadores más temidos tienen enemigos. Su reinado de terror no podía durar para siempre. El ejército, el Senado y hasta su propia guardia pretoriana conspiraban en las sombras. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, en un pasillo del Palacio Imperial, un grupo de pretorianos liderados por Casio Querea lo emboscó. Calígula, sorprendido, trató de huir, pero no hubo escapatoria. Recibió más de 30 puñaladas. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, su sangre empapando el mármol del palacio. El terror había terminado, pero el imperio nunca olvidaría su locura. Mientras su cadáver era arrastrado, los conspiradores ya se preguntaban quién lo sucedería. Roma necesitaba un nuevo emperador. Y, en una oscura esquina del palacio,
Oculto tras unas cortinas, un anciano temblaba de miedo. Su nombre era Claudio. Y sin quererlo, se convertiría en el próximo señor de Roma. Capítulo 5. Claudio, el emperador inesperado. La muerte de Calígula había sumido a Roma en un caos inmediato. Durante años, el imperio había sido gobernado por un demente, un dios autoproclamado que humillaba al Senado y aterrorizaba a la aristocracia. Cuando los pretorianos atravesaron su cuerpo con más de 30 puñaladas, creyeron que con él moría también la locura del trono. Pero Roma no podía quedar sin un emperador. Y en medio del pánico y la confusión, un hombre inesperado emergió de entre las sombras. Claudio. Hasta aquel momento, nadie lo había considerado una amenaza. Era tartamudo, cojeaba, y había pasado toda su vida relegado a las sombras del palacio. Su familia lo despreciaba, lo consideraban torpe, débil, indigno del poder. Pero aquel mismo defecto fue su salvación. Mientras los conspiradores asesinaban a Calígula, Claudio se escondió tras unas cortinas, temblando de terror. Cuando los pretorianos lo encontraron, su vida pudo haber terminado allí mismo. Pero en lugar de asesinarlo, lo tomaron bajo su protección y lo proclamaron emperador. ¿Por qué? Porque lo consideraban manejable. Claudio, el olvidado, el humillado, el despreciado, había sido elevado al trono de Roma. Un emperador contra todo pronóstico. Nadie esperaba que Claudio fuera un buen gobernante. Se decía que había pasado su vida entre libros, alejado de la política, víctima de burlas y desprecios. Pero una vez en el poder, demostró ser mucho más astuto de lo que todos creían. Reorganizó la administración del imperio, amplió sus fronteras y fortaleció las instituciones. Fue bajo su gobierno que Roma logró la conquista definitiva de Britania en el 43 después de Cristo, añadiendo un vasto territorio a su dominio. Reformó las leyes, impulsó la construcción de acueductos y mejoró el sistema de justicia. Pero su mayor problema no estaba en el campo de batalla ni en el Senado. Su mayor enemigo estaba en su propia casa. Intrigas y traiciones en el palacio. Claudio había sido menospreciado toda su vida, y por ello nunca dejó de sentirse vulnerable. Sabía que el Senado lo consideraba un accidente, una marioneta que podían desechar en cualquier momento. Para mantenerse en el poder, confió más en los libertos y burócratas que en la aristocracia romana. Pero su mayor error fue su ceguera en el amor. Primero, se casó con Mesalina, una mujer tan bella como ambiciosa. La historia la recuerda como una de las emperatrices más infieles de Roma. Su desenfreno era legendario. Se dice que organizaba orgías secretas y que incluso desafió a las prostitutas de la ciudad a ver quién podía acostarse con más hombres en una noche. Pero su peor traición fue cuando trató de derrocar a su propio esposo. En el año 48 después de Cristo, Mesalina se casó en secreto con otro hombre, Cayo Silio, mientras Claudio aún vivía. Era un claro intento de arrebatarle el trono. Cuando Claudio se enteró, su furia fue implacable. Ordenó la ejecución de su esposa y de todos sus cómplices. El nombre de Mesalina fue borrado de la historia oficial, y Claudio volvió a quedar solo. Agripina, la emperatriz fatal. Después de la traición de Mesalina, Claudio cometió otro error fatal. Se casó con su sobrina, Agripina la menor. Si Mesalina había sido desenfrenada, Agripina era calculadora, despiadada y ambiciosa. Desde el principio, su único objetivo fue asegurarse de que su hijo, Nerón, ascendiera al trono. Bajo su influencia, Claudio adoptó a Nerón y lo convirtió en su heredero, desplazando a su propio hijo, Británico. Agripina no estaba dispuesta a esperar demasiado. Sabía que Claudio era impredecible, y que en cualquier momento podía cambiar de opinión. Así que tomó el destino en sus manos. El 13 de octubre del año 54 después de Cristo, Claudio murió de manera repentina. Las sospechas apuntaron a Agripina. La historia cuenta que lo envenenó con un plato de hongos, su comida favorita. El emperador que nadie esperaba, el hombre que había gobernado Roma con más éxito del que cualquiera hubiera imaginado, murió en silencio, traicionado por su propia esposa. Y en su lugar, ascendía al trono un joven de 16 años, que pronto haría temblar al mundo. Su nombre era Nerón. Capítulo 6. Nerón, el emperador del caos. Roma había visto emperadores crueles, depravados y caprichosos. Pero nada la había preparado para Nerón. Cuando ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, con apenas 16 años, muchos lo vieron como una marioneta en manos de su madre,
Agripina. Pero muy pronto, Nerón demostraría que no necesitaba ser manipulado por nadie. Él mismo sería el artífice de su propia locura. Los primeros años. El gobierno de Agripina. Los primeros años de su reinado fueron relativamente estables, gracias a la influencia de su madre, Agripina la Menor, y de dos consejeros clave, Séneca, el filósofo estoico, y Burro, el comandante de la Guardia Pretoriana. Con ellos a su lado, Nerón gobernó con moderación, promoviendo políticas que beneficiaban al pueblo y manteniendo un equilibrio con el Senado. Se otorgaron derechos a los esclavos, se promovió el arte y la cultura, y la vida en Roma parecía prosperar. Pero Nerón no era un emperador común. Muy pronto, su verdadero carácter comenzó a revelarse. No le interesaba la política, ni la administración del imperio. Lo que realmente lo apasionaba era el arte, el teatro, la música. Y cuando sintió que su madre y sus consejeros lo restringían, decidió deshacerse de ellos. El asesinato de Agripina, un parricidio legendario. Al principio, Nerón y Agripina eran inseparables. Pero su relación pronto se convirtió en una lucha de poder. Agripina estaba convencida de que ella era la verdadera emperatriz, y Nerón comenzó a verla como una amenaza. Primero, la alejó del poder. Desterró a sus aliados, limitó sus apariciones en público y dejó de seguir sus consejos. Pero eso no era suficiente. Agripina aún tenía influencia y podía conspirar contra él. Así que decidió matarla. Intentó envenenarla, pero Agripina había tomado precauciones y había desarrollado resistencia a los venenos. Entonces, ideó un plan aún más elaborado. La invitó a un banquete en una lujosa villa junto al mar y, al finalizar la cena, le ofreció regresar a su hogar en un barco preparado especialmente para ella. Pero el barco era una trampa. Cuando estaba en alta mar, una parte del casco se desprendió y la nave comenzó a hundirse. Pero el plan falló. Agripina logró nadar hasta la orilla y sobrevivió. Nerón, al enterarse de su fracaso, decidió terminar el trabajo de manera directa. Envió a sus soldados a la villa donde se refugiaba su madre, y allí la asesinaron brutalmente. Se dice que, al recibir la noticia de su muerte, Nerón miró el cadáver de su madre y comentó fríamente: no sabía que tenía una madre tan hermosa. Roma había sido testigo de muchos crímenes, pero jamás de un hijo matando a su propia madre por ambición. Un emperador convertido en artista. Con Agripina fuera del camino, Nerón se entregó completamente a sus pasiones: la música, el teatro y el desenfreno. Comenzó a actuar en espectáculos públicos, cantar en el escenario y participar en competencias artísticas. Para un emperador romano, esto era un escándalo sin precedentes. Los senadores se horrorizaban al verlo actuar como un simple cómico, pero nadie se atrevía a desafiarlo. Organizaba orgías descontroladas, recorría las calles disfrazado para cometer fechorías, y obligaba a la aristocracia a escuchar sus interminables recitales de poesía. Pero su mayor crimen aún estaba por venir. El gran incendio de Roma y la infamia de Nerón. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador se desató en Roma. Las llamas consumieron la ciudad durante 6 días y 7 noches, destruyendo barrios enteros y dejando a miles de personas sin hogar. El pueblo estaba desesperado, y necesitaba un culpable. Pronto, los rumores comenzaron a circular. El responsable del incendio había sido el propio Nerón. Se decía que había ordenado incendiar la ciudad para poder reconstruirla a su gusto y crear su propio palacio monumental, la Domus Aurea, Casa Dorada. Otros decían que, mientras Roma ardía, Nerón observaba las llamas desde su palacio, tocando la lira y recitando versos sobre la caída de Troya. Aunque no hay pruebas definitivas de que Nerón haya iniciado el incendio, su reacción posterior lo condenó. En lugar de ayudar a los damnificados, aprovechó la tragedia para expropiar terrenos y construir su extravagante residencia imperial. Para desviar las acusaciones, buscó un chivo expiatorio: los cristianos. Los acusó de haber provocado el incendio y desató una brutal persecución contra ellos. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados de las maneras más crueles. Algunos fueron crucificados, otros quemados vivos, y muchos fueron devorados por fieras en el Coliseo. Pero ni siquiera este acto de barbarie pudo salvar su reputación. La caída de un tirano. El reinado de Nerón se volvió cada vez más inestable. Sus excesos, sus crímenes y su desprecio por el Senado habían acumulado demasiados enemigos. En el año 68 después de Cristo,
los gobernadores de varias provincias se rebelaron contra él. Las legiones ya no lo obedecían, y el Senado lo declaró enemigo público. Cuando la guardia pretoriana lo abandonó, Nerón comprendió que su fin había llegado. Huyó de Roma y se refugió en una villa a las afueras de la ciudad, acompañado solo por unos pocos fieles. Allí, desesperado y aterrorizado, decidió acabar con su vida. Se dice que, incapaz de reunir el valor para clavarse el puñal, pidió a su secretario Epafrodito que lo ayudara a morir. Sus últimas palabras, antes de exhalar su último aliento, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Con su muerte, terminaba la dinastía Julio-Claudia. Pero Roma aún no encontraría la paz. El imperio estaba al borde de la guerra civil, y nuevos emperadores surgirían de entre las sombras. Capítulo 7. Galba y el año de los 4 emperadores. La muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo no trajo estabilidad a Roma. Al contrario, desató una crisis sin precedentes. Con el suicidio del último emperador de la dinastía Julio-Claudia, el trono quedó vacante y la lucha por el poder se convirtió en un caos sangriento. El imperio estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando apareció Servio Sulpicio Galba, un anciano gobernador de Hispania, quien fue proclamado emperador por sus tropas. Su ascenso marcaría el inicio de una de las épocas más turbulentas de la historia de Roma, el año de los 4 emperadores. Galba, del poder a la traición. Galba no era un hombre carismático. Era severo, estricto y despiadado. Su reputación como un soldado disciplinado y un administrador eficiente lo había llevado al trono, pero su gobierno pronto demostró ser un desastre. Cuando llegó a Roma, se ganó el odio del ejército al negarse a pagar las recompensas prometidas a las legiones que lo habían apoyado. En lugar de consolidar su poder con alianzas, despidió a la guardia pretoriana y reemplazó a los oficiales clave con hombres de su confianza. El pueblo lo despreciaba por su avaricia. El Senado lo temía por su carácter implacable. Y las legiones, que esperaban un líder fuerte y generoso, pronto comenzaron a buscar a otro emperador. Fue entonces cuando apareció Otón, un antiguo aliado de Nerón, quien tenía su propia ambición de gobernar Roma. El 15 de enero del año 69 después de Cristo, Otón organizó un golpe de estado. Las tropas lo proclamaron emperador y marcharon contra Galba. Cuando Galba intentó huir, fue asesinado brutalmente en las calles de Roma. Su cabeza fue cortada y exhibida ante la multitud. Su reinado, que había comenzado con la promesa de restaurar el orden, había durado apenas 7 meses. Pero la crisis estaba lejos de terminar. Otón, el emperador efímero. Con Galba muerto, Otón tomó el poder. Era astuto, ambicioso y tenía el apoyo de la guardia pretoriana. Pero su mayor problema era que no era el único que aspiraba al trono. A cientos de kilómetros de Roma, en la frontera del Rin, las legiones habían proclamado emperador a otro hombre, Vitelio. Otón sabía que la guerra civil era inevitable. Reunió a sus tropas y marchó al norte para enfrentar a su rival. En abril del año 69 después de Cristo, ambos ejércitos se encontraron en la batalla de Bedriacum. La lucha fue brutal, pero las fuerzas de Vitelio eran más numerosas. Otón fue derrotado. En lugar de intentar huir o prolongar la guerra, decidió suicidarse. Se encerró en su tienda, escribió unas pocas cartas de despedida, y se atravesó el corazón con su daga. Roma tenía un nuevo emperador, Vitelio. Vitelio, el emperador de los excesos. Vitelio llegó al poder con el apoyo de las legiones germanas. Pero su reinado pronto se convirtió en una pesadilla de excesos y crueldad. Era un hombre glotón y corrupto, más interesado en banquetes interminables que en gobernar. Se rodeó de favoritos decadentes y se entregó a placeres desenfrenados. Además, se vengó brutalmente de sus enemigos. Mandó ejecutar a senadores, confiscó propiedades y desató un reino de terror. Su reinado se volvió insostenible. En el este del imperio, las legiones de Egipto y Judea proclamaron emperador a un nuevo líder, Vespasiano, un veterano general que había sido enviado a sofocar la rebelión judía. Las tropas de Vespasiano marcharon sobre Roma, y en diciembre del año 69 después de Cristo, tomaron la ciudad. Vitelio intentó huir, pero fue capturado por la multitud. Se dice que fue arrastrado por las calles de Roma, torturado y finalmente ejecutado en la escalinata del Foro. Con su muerte, terminaba el año de los 4 emperadores. Y en su lugar, un nuevo líder tomaba el poder, Vespasiano,
el fundador de la dinastía Flavia. Un nuevo comienzo. El ascenso de Vespasiano. Cuando Vespasiano llegó a Roma, el imperio estaba en ruinas. Los ejércitos se habían enfrentado entre sí, las finanzas estaban colapsadas, y el pueblo vivía en el caos. Pero a diferencia de sus predecesores, Vespasiano no era un hombre débil ni un tirano decadente. Era un líder pragmático, con una visión clara: restaurar la estabilidad. Para ello, impuso disciplina en el ejército, estabilizó la economía y comenzó la reconstrucción de Roma. También inició la construcción de uno de los monumentos más icónicos de la historia, el Coliseo. La guerra civil había terminado. Pero Roma aún tenía muchos desafíos por delante. Y con el ascenso de los Flavios, una nueva era comenzaba para el imperio. Capítulo 8. Vespasiano y la restauración del orden. Tras el caos del año de los 4 emperadores, Roma necesitaba estabilidad. La ciudad estaba exhausta por las luchas internas, los excesos y la brutalidad de sus gobernantes. Y entonces llegó Vespasiano. Este veterano general, curtido en las campañas militares de Britania y Judea, no provenía de una familia noble ni de la élite senatorial. Era un hombre del pueblo, astuto y disciplinado, cuya única ambición era restaurar el orden en un imperio al borde del colapso. Su gobierno marcó el inicio de la dinastía Flavia y un resurgimiento de Roma tras años de crisis y desgobierno. El general que se convirtió en emperador. Vespasiano no ascendió al poder con facilidad. Mientras gobernadores y senadores discutían en Roma, él se encontraba en Judea, sofocando una rebelión. Fue en las polvorientas tierras del oriente donde sus tropas lo proclamaron emperador. Pero aún debía vencer a sus rivales. El imperio estaba dividido. Mientras que Vitelio se aferraba al poder en Roma, Vespasiano movilizaba sus fuerzas. Sus ejércitos marcharon desde Egipto y Oriente, avanzando con precisión letal hasta llegar a la capital. La batalla por Roma fue feroz. Las calles se convirtieron en campos de batalla. Los seguidores de Vitelio resistieron, pero fueron superados. Vitelio fue capturado, humillado y ejecutado ante una multitud enfurecida. Cuando el polvo de la guerra civil se asentó, Vespasiano entró en la ciudad como el nuevo emperador. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La reconstrucción de Roma. Roma estaba destrozada. El erario estaba vacío, el pueblo estaba harto de las luchas de poder y el Senado era un nido de intrigas. Vespasiano entendió que para sobrevivir, tenía que devolverle al imperio su fuerza. Su primera medida fue reorganizar las finanzas. Introdujo nuevos impuestos, incluso grabando las letrinas públicas, lo que provocó burlas entre los ciudadanos. Cuando alguien le reprochó esta medida, Vespasiano tomó una moneda y respondió con su famosa frase: «El dinero no huele». Pero su administración no se limitó a recaudar impuestos. Reorganizó el ejército, fortaleció las fronteras y estableció disciplina entre las legiones. A diferencia de sus predecesores, no gobernó con crueldad ni con lujos excesivos. Su vida era austera, su trato directo y su enfoque práctico. No buscaba la gloria, sino la estabilidad. Era el emperador que Roma necesitaba. El Coliseo, un legado para la eternidad. Entre sus muchas reformas, una de sus mayores obras fue la construcción del anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo. En el corazón de Roma, en el lugar donde se encontraba el opulento palacio de Nerón, Vespasiano ordenó la construcción de un monumento para el pueblo. No sería un palacio para la aristocracia, sino un escenario para el entretenimiento de todos los ciudadanos. Con capacidad para más de 50,000 espectadores, el Coliseo sería el mayor anfiteatro jamás construido, un símbolo del resurgimiento de Roma tras la crisis. Vespasiano no vivió para verlo terminado, pero su hijo, Tito, lo inauguró años después con 100 días de juegos ininterrumpidos. El Coliseo se convertiría en el testimonio de su legado. Los últimos días de un emperador pragmático. A diferencia de muchos de sus predecesores, Vespasiano no fue asesinado ni derrocado. Murió en el año 79 después de Cristo, tras casi una década de gobierno. Cuando sintió que la muerte se acercaba, se negó a morir en la cama. Se cuenta que, en sus últimos momentos, se levantó y dijo con ironía: «Un emperador debe morir de pie». Así partió Vespasiano, con la misma firmeza con la que gobernó. Su muerte marcó el fin de una era de reconstrucción, pero su legado continuaría con su hijo, Tito,
quien heredaría el trono y enfrentaría nuevos desafíos. El imperio, por primera vez en años, tenía una dinastía fuerte. Pero la paz en Roma nunca duraba demasiado. Capítulo 9. Tito y la gloria efímera. Con la muerte de Vespasiano en el año 79 después de Cristo, el trono del imperio pasó a su hijo mayor, Tito Flavio Sabino Vespasiano, conocido simplemente como Tito. Por primera vez en décadas, Roma experimentaba una sucesión sin traiciones ni guerra civil. Tito era un hombre carismático, adorado por el pueblo y respetado por el Senado. Había sido un gran general, conocido por su victoria en Judea, donde en el año 70 después de Cristo aplastó la rebelión judía y destruyó el templo de Jerusalén. Ahora, como emperador, debía demostrar que era más que un conquistador. Pero su reinado, aunque brillante, sería breve. Un emperador benevolente. Desde el inicio de su gobierno, Tito se mostró como un líder generoso y justo. A diferencia de sus predecesores, no persiguió a senadores ni eliminó a sus rivales políticos. Su moderación y clemencia sorprendieron a muchos, pues, en sus años como comandante, había mostrado una mano dura en la guerra. Se preocupó por las necesidades del pueblo y organizó grandes espectáculos en el Coliseo, el cual terminó y inauguró con 100 días de juegos, luchas de gladiadores y batallas navales. Roma parecía entrar en una nueva era de prosperidad. Pero el destino tenía otros planes. La tragedia del Vesubio. En el año 79 después de Cristo, poco después de su ascenso al trono, una catástrofe sacudió Italia. El monte Vesubio, tras siglos de inactividad, entró en erupción de manera violenta, sepultando las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia bajo una lluvia de fuego y cenizas ardientes. Miles de personas murieron atrapadas en el desastre. Las calles quedaron cubiertas de piedra volcánica, las casas colapsaron y el cielo se oscureció por días. Tito respondió con rapidez. Organizó envíos de ayuda, destinó fondos imperiales para reconstruir las regiones afectadas y se aseguró de que los sobrevivientes no fueran abandonados. El pueblo lo admiró aún más. Pero la tragedia no sería la única en su reinado. Incendio y peste en Roma. En el año 80 después de Cristo, un incendio devastador arrasó Roma durante 3 días y 3 noches. Numerosos edificios, incluidos templos y el teatro de Pompeyo, quedaron reducidos a cenizas. Poco después, una terrible epidemia golpeó la ciudad, causando aún más muertes. Tito volvió a actuar con rapidez. Entregó ayuda, ordenó reconstrucciones y visitó a los enfermos. Se negó a abandonar la ciudad, enfrentando la crisis junto a su pueblo. El pueblo lo amaba más que a ningún otro emperador en años. Parecía que Roma, por fin, tenía un gobernante noble y justo. Pero su destino ya estaba escrito. Una muerte prematura. En septiembre del año 81 después de Cristo, Tito cayó enfermo repentinamente. Su estado se agravó rápidamente. Se retiró a su villa en los alrededores de Roma, acompañado por su hermano Domiciano. Se dice que, en su lecho de muerte, Tito exclamó con amargura: «Solo he cometido un error». Pero nunca explicó cuál fue. El 13 de septiembre del 81 después de Cristo, Tito murió a la edad de 41 años. Las sospechas de envenenamiento recayeron sobre su hermano, Domiciano, quien lo sucedió de inmediato en el trono. El emperador amado. Pese a su corto reinado, Tito fue recordado como uno de los emperadores más queridos de Roma. El Senado lo deificó, el pueblo lo lloró y su legado quedó inmortalizado en el Arco de Tito, que aún hoy se alza en Roma conmemorando su victoria en Judea. Pero con su muerte, la paz que Roma había conocido desapareció. Su hermano Domiciano traería consigo un gobierno muy distinto, marcado por el miedo, la persecución y la tiranía. Capítulo 10. Domiciano, el tirano sombrío. Cuando Tito murió en el año 81 después de Cristo, el poder pasó a su hermano menor, Domiciano. A diferencia de su padre Vespasiano y su hermano Tito, Domiciano no fue un emperador amado. Su nombre quedaría grabado en la historia como uno de los tiranos más despiadados que Roma había conocido. Su gobierno, que duró 15 años, fue una mezcla de grandeza y terror. Expansión militar, reformas económicas y construcciones colosales se vieron opacadas por la sombra de la represión y la paranoia. Roma había cambiado. El temor había regresado al imperio. Un emperador frío y calculador. Domiciano no era un hombre carismático como su hermano Tito. Desde su juventud, había vivido en la sombra de su familia.
Cuando su padre Vespasiano tomó el poder, Domiciano no tuvo un papel relevante en el gobierno. Cuando Tito se convirtió en emperador, lo mantuvo al margen de la administración. Ese resentimiento crecería en su interior. Al asumir el trono, Domiciano mostró rápidamente su verdadera naturaleza. Era un hombre frío, distante y autoritario. No confiaba en el Senado, no toleraba la oposición y consideraba que su poder debía ser absoluto. La monarquía, que los Flavios habían tratado de suavizar, se convirtió en un régimen autocrático. El Senado perdió su influencia, los enemigos políticos fueron perseguidos y el emperador se rodeó de una guardia personal leal solo a él. Roma tenía un nuevo amo. Expansión y prosperidad. Pese a su dureza, Domiciano no fue un gobernante ineficaz. Fortaleció las fronteras del imperio, dirigió campañas exitosas contra los germanos y los dacios, y reforzó la disciplina en el ejército. Los soldados lo adoraban, pues aumentó sus salarios y mejoró sus condiciones. En la economía, implementó reformas fiscales y controló el gasto público. También embelleció Roma con grandes edificaciones. Bajo su mandato se construyeron el Foro de Nerva, el Estadio de Domiciano y la ampliación del Palacio Imperial en el Palatino. Pero todo esto quedó eclipsado por su despiadado gobierno. La Era del Terror. Con el paso de los años, Domiciano se volvió cada vez más paranoico. Creía que senadores y oficiales conspiraban contra él, por lo que desató una ola de purgas y ejecuciones. Se instauró un régimen de terror. Los espías del emperador estaban en todas partes. Senadores, nobles e incluso miembros de su familia fueron ejecutados o exiliados. El temor se apoderó de Roma. Cualquiera podía ser acusado de traición. Domiciano no toleraba críticas. La cultura y la filosofía, que habían florecido en tiempos de Tito, fueron censuradas. Los intelectuales que osaban cuestionar al emperador desaparecían en las mazmorras del Palatino. Roma vivía bajo la sombra de un tirano. El complot y la muerte del emperador. La paranoia de Domiciano lo llevó a aislarse en su palacio. Vivía en el miedo constante de ser asesinado. Ordenó que las paredes de su habitación fueran pulidas como espejos para que nadie pudiera atacarlo por la espalda. Pero ni siquiera eso lo salvó. En el año 96 después de Cristo, un grupo de conspiradores, incluyendo miembros de su guardia, su esposa Domicia y altos funcionarios del Senado, trazaron su asesinato. Un esclavo, sobornado por los conspiradores, lo apuñaló en sus aposentos. Herido de muerte, Domiciano intentó defenderse, pero fue rematado con múltiples puñaladas. Así cayó el último emperador de la dinastía Flavia. El fin de una dinastía. El Senado, que lo había temido en vida, celebró su muerte. Domiciano fue borrado de la historia. Se practicó la damnatio memoriae, un castigo reservado para los tiranos. Su nombre fue eliminado de los monumentos, sus estatuas destruidas y sus leyes anuladas. Con su muerte, terminó la dinastía Flavia. Roma estaba lista para un nuevo comienzo. Pero el imperio, que había conocido emperadores justos y tiranos despiadados, sabía que la historia siempre volvía a repetirse. Capítulo 11. Nerva y el retorno de la concordia. Con la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, Roma quedó en un vacío de poder. El Senado, aliviado por la caída del tirano, eligió a un nuevo emperador, Marco Cocello Nerva, un senador anciano, respetado por su prudencia y moderación. Con él, el terror terminó y se abrió una nueva era de estabilidad y reconciliación. Pero su gobierno, aunque pacífico, estaría marcado por la fragilidad. Un emperador inesperado. Nerva no había sido un militar ni un hombre de ambición imperial. Era un político experimentado, un hombre culto y diplomático, pero sin ejército propio ni fuerza para sostenerse en el poder. Su elección fue una medida de emergencia. El Senado necesitaba restaurar la confianza del pueblo tras los años de represión de Domiciano, y Nerva era el candidato ideal, moderado, conciliador y sin enemigos en el Senado. Su gobierno comenzó con gestos simbólicos de cambio. Ordenó eliminar la memoria de Domiciano, liberó a los prisioneros políticos y devolvió propiedades confiscadas a los senadores exiliados. Roma respiraba nuevamente. Reformas y desafíos. Nerva trató de restaurar la estabilidad del imperio. Impulsó una política de tolerancia y moderación, alivió la presión fiscal sobre las provincias y fortaleció las arcas del Estado. Para ayudar a los más pobres, estableció un fondo de asistencia para huérfanos y campesinos,
asegurando tierras y subsidios para quienes lo necesitaran. Pero su mayor desafío no era político, sino militar. Los soldados de la Guardia Pretoriana, leales a Domiciano, desconfiaban del nuevo emperador. No lo consideraban un líder fuerte, pues no era un militar como Vespasiano o un guerrero como Domiciano. Y esa desconfianza pronto se convertiría en un problema. La crisis con la Guardia Pretoriana. El poder de Nerva fue puesto a prueba en el año 97 después de Cristo. Los soldados de la Guardia Pretoriana, indignados por la muerte de Domiciano, irrumpieron en el palacio imperial y exigieron castigo para los conspiradores. Nerva, anciano y debilitado, no pudo resistirse. Los pretorianos secuestraron al emperador y lo obligaron a ceder. Uno de los asesinos de Domiciano, Petronio II, fue ejecutado frente a la multitud. El prestigio de Nerva quedó gravemente herido. Roma se dio cuenta de que el anciano emperador no tenía poder real. El gran acierto, la adopción de Trajano. Nerva entendió que su única esperanza de estabilidad era ganarse el apoyo del ejército. En una decisión brillante, adoptó como heredero a un militar prestigioso y respetado, Marco Ulpio Trajano, gobernador de Germania. Trajano era un comandante fuerte, adorado por las legiones. Con él como sucesor, el imperio recuperó la confianza. Esta decisión marcó el inicio de una nueva tradición en Roma, la adopción del mejor candidato al trono, en lugar de la simple sucesión familiar. El fin de Nerva y el inicio de una nueva era. En enero del año 98 después de Cristo, Nerva murió en paz, sin escándalos ni conspiraciones. Su reinado fue breve, pero dejó un legado fundamental, el fin de la tiranía de Domiciano y la elección de un sucesor capaz. Con la llegada de Trajano, el imperio entraría en su época dorada. Roma estaba a punto de alcanzar la cima de su gloria. Capítulo 12. Trajano, el emperador que llevó a Roma a su máxima gloria. Con la muerte de Nerva en el año 98 después de Cristo, el poder pasó a su heredero adoptivo, Marco Ulpio Trajano. Era la primera vez que un emperador no nacía en Italia, sino en Hispania. Sin embargo, su liderazgo militar, su sentido de la justicia y su visión de grandeza lo convertirían en uno de los mejores emperadores de la historia de Roma. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial, se consolidó una era de prosperidad económica y se erigieron algunas de las obras más monumentales de la antigüedad. Roma, con Trajano, conocería su apogeo. Un emperador diferente. Trajano no era un aristócrata de sangre azul ni un político ambicioso. Era un soldado. Había construido su carrera en las legiones, demostrando valentía y estrategia en la frontera germánica. Sus tropas lo adoraban, pues compartía sus penurias y luchaba a su lado. A diferencia de Domiciano, que gobernaba con terror, o de Nerva, que carecía de autoridad, Trajano fue un líder respetado por todos. Desde el primer día, demostró que su gobierno sería diferente. Eliminó los juicios por traición, terminando con la paranoia política. Fortaleció el Senado, devolviendo el equilibrio entre el poder imperial y la aristocracia. Repartió tierras y subsidios a los pobres, mostrando un inusual sentido de justicia social. Los romanos comenzaron a llamarlo Optimus Princeps, el mejor de los príncipes. Pero su verdadera grandeza se forjaría en el campo de batalla. Las conquistas de Trajano, el imperio en su máxima expansión. Roma era ya un coloso, pero Trajano soñaba con llevar su grandeza aún más lejos. Sus campañas militares fueron audaces y despiadadas. La conquista de Dacia, 101–106 DC. Más allá del Danubio, el reino de Dacia, actual Rumanía, representaba una amenaza constante para Roma. Los dacios, dirigidos por su rey Decébalo, eran guerreros feroces que habían humillado a los romanos en el pasado. Trajano cruzó el Danubio con un ejército poderoso, construyó el gigantesco puente de Trajano para facilitar el paso de tropas y libró una de las guerras más épicas de la historia romana. Tras 2 campañas brutales, Roma aplastó a los dacios. Decébalo se suicidó y Dacia fue anexada como nueva provincia imperial. La victoria trajo inmensas riquezas a Roma. Los tributos de Dacia financiaron obras monumentales, el bienestar del pueblo y la gloria del imperio. El triunfo quedó inmortalizado en la columna de Trajano, una de las joyas arquitectónicas de la historia. Las guerras contra Partia, 113 a 117 DC. No satisfecho con su conquista en Europa, Trajano volvió su mirada a Oriente. El imperio parto,
eterno rival de Roma, dominaba la región de Mesopotamia y representaba el último gran desafío territorial. En el año 113 después de Cristo, Trajano lanzó una de las campañas más ambiciosas jamás emprendidas por Roma. Avanzó hasta el corazón del Imperio Parto, tomó la ciudad de Ctesifonte, su capital, y anexó Mesopotamia. Roma llegó más lejos de lo que jamás había llegado. El imperio alcanzó su máxima extensión. Pero la gloria tenía un precio. El ocaso de un emperador legendario. El reinado de Trajano parecía imparable, pero en el año 117 después de Cristo, la realidad lo golpeó con fuerza. Las tierras recién conquistadas eran demasiado vastas y difíciles de controlar. Las revueltas estallaron en Judea y en las provincias orientales. Los partos reorganizaron sus fuerzas y lanzaron contraataques feroces. Roma se hallaba al límite. Fue entonces cuando Trajano enfermó gravemente. Los médicos nada pudieron hacer. Mientras regresaba a Roma, en un pequeño puerto de Cilicia, murió a los 63 años. El legado de un coloso. Antes de morir, Trajano designó como sucesor a su hijo adoptivo, Adriano. El imperio, aunque desgastado por la guerra, seguía siendo fuerte y próspero. Los romanos lo recordarían como el emperador que llevó a Roma a su punto máximo de esplendor. Su estatua dominó el foro durante siglos, y su nombre fue sinónimo de grandeza. Hasta hoy, cuando un nuevo emperador ascendía al trono en Roma, el Senado solía desearle: que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Capítulo 13. Adriano, el emperador que consolidó el imperio. Tras la muerte de Trajano en el año 117 después de Cristo, el trono pasó a su sobrino e hijo adoptivo, Publio Helio Adriano. Era un hombre culto, viajero incansable y amante de la paz, pero también un gobernante de mano firme, dispuesto a hacer lo necesario para asegurar la estabilidad del imperio. Con él, Roma abandonó las grandes conquistas y entró en una era de consolidación. Fue el emperador que defendió las fronteras, reformó la administración y dejó un legado arquitectónico impresionante. El cambio de rumbo, de la guerra a la estabilidad. A diferencia de Trajano, que soñaba con expandir Roma hasta el infinito, Adriano entendió que el imperio ya había alcanzado su límite. Gobernar territorios tan vastos era imposible sin estabilidad interna y fronteras bien protegidas. Por eso, su primer acto fue abandonar Mesopotamia y las regiones conquistadas por Trajano. Esta decisión fue impopular entre los militares, pero garantizó la seguridad del imperio. Adriano cambió la estrategia romana. En vez de avanzar, fortificó las fronteras. En vez de hacer la guerra, buscó la diplomacia. En vez de gobernar desde Roma, viajó por todo el imperio. El suyo sería un reinado de consolidación, no de conquista. El emperador viajero. Adriano no era un emperador de despacho. A lo largo de su reinado, recorrió todas las provincias romanas, asegurándose de que cada rincón del imperio estuviera bien gobernado. Visitó Britania y construyó el famoso Muro de Adriano para defender la isla de las tribus bárbaras. Viajó por Hispania, Galia, Germania y Grecia, promoviendo la cultura, las artes y la arquitectura. En Egipto, navegó el Nilo como un faraón. En Judea, reprimió con dureza la revuelta de Bar Kokhba, que amenazaba la estabilidad imperial. Roma ya no era solo Italia, era un mundo entero. Adriano lo entendió mejor que nadie. El arte, la arquitectura y el esplendor cultural. Adriano no solo fue un estratega y un político, también fue un amante del arte y la filosofía. Se rodeó de sabios, arquitectos y poetas. Construyó la Villa Adriana, un enorme palacio en Tívoli, lleno de jardines, estanques y templos inspirados en Grecia y Egipto. Reconstruyó el Panteón de Roma, que hoy sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Pero su legado no fue solo material. Bajo su gobierno, la cultura griega y romana se fusionaron más que nunca, dando forma a una civilización única. La sombra de la decadencia. Pese a sus logros, el final de su reinado estuvo marcado por la tragedia. Su relación más profunda fue con Antínoe, un joven griego de extraordinaria belleza, a quien amó apasionadamente. Cuando Antínoe murió ahogado en el Nilo, Adriano quedó devastado. En su honor, fundó la ciudad de Antinoópolis y mandó erigir estatuas en todo el imperio. Pero su tristeza se convirtió en paranoia. Hacia el final de su vida, se volvió desconfiado, ejecutó a senadores y gobernó con mano dura. Enfermo y cansado,
Designó como sucesor a Antonino Pío, asegurando la estabilidad de Roma antes de su muerte en el 138 después de Cristo. El legado de Adriano, el protector del imperio. Con Adriano, Roma dejó de ser un imperio en expansión y se convirtió en un imperio sólido. Sus reformas aseguraron más de un siglo de estabilidad y su visión cultural dejó un legado imborrable. Fue el emperador que no buscó más tierras, sino la perfección del mundo que ya gobernaba. Y así, en la piedra de su mausoleo, quedó inscrita la esencia de su espíritu. Pequeña alma errante y tierna, ahora te marchas a lugares pálidos y sombríos. ¿Qué será de ti ahora? Capítulo 14. Antonino Pío, el emperador de la paz y la estabilidad. Con la muerte de Adriano en el año 138 después de Cristo, el imperio pasó a manos de su sucesor, Tito Aurelio Fulvio Boionio Antonino, más conocido como Antonino Pío. Era un hombre sereno, justo y profundamente respetuoso de las tradiciones romanas. Su reinado sería uno de los más pacíficos y prósperos de la historia del imperio. Bajo su mando, no hubo grandes conquistas ni guerras devastadoras, pero sí una administración eficiente, una economía floreciente y un respeto absoluto por el Senado y las instituciones romanas. Si Roma había alcanzado su máxima expansión con Trajano y su consolidación con Adriano, con Antonino Pío viviría su edad dorada de estabilidad y paz. Un emperador prudente y sabio. Antonino Pío no fue un guerrero, ni un político ambicioso. Era un administrador ejemplar, un hombre de leyes y un defensor de la justicia. Gobernó con una política basada en tres pilares fundamentales: paz y estabilidad interna. No buscó expandir las fronteras del imperio. Evitó conflictos innecesarios y prefirió la diplomacia sobre la guerra. Mantuvo el control de las provincias mediante gobernadores competentes y bien supervisados. Fortalecimiento de la economía. Bajó los impuestos y favoreció el comercio. Protegió a los campesinos y pequeños productores. Impulsó la construcción de obras públicas, carreteras y acueductos. Relación armoniosa con el Senado y el pueblo. Fue respetuoso con las tradiciones y las instituciones romanas. Mantuvo una relación de equilibrio con el Senado, evitando conflictos de poder. Promovió una imagen de emperador humilde y cercano al pueblo, sin extravagancias ni persecuciones. Gracias a esta administración prudente, Roma vivió una era de bienestar como pocas veces en su historia. La consolidación del imperio sin necesidad de guerras. A diferencia de sus predecesores, Antonino Pío no lideró grandes campañas militares. Sin embargo, eso no significó debilidad. En su reinado, el imperio se mantuvo firme gracias a su política de defensa bien estructurada. Fortificó las fronteras, asegurando la estabilidad de las provincias. Contuvo rebeliones sin recurrir a la violencia extrema. Mantuvo la disciplina en las legiones sin necesidad de guerras expansionistas. Roma no necesitó conquistar más tierras porque su poder ya era absoluto. La verdadera conquista de Antonino Pío fue la paz. Un imperio próspero y una sociedad en equilibrio. Durante su reinado, Roma vivió un auge económico, cultural y social. Se embellecieron las ciudades con templos, teatros y edificios públicos. Se mejoró el sistema judicial, asegurando leyes más justas para los ciudadanos. Se fortaleció el derecho romano, sentando bases que influirían en el futuro de Occidente. La sociedad romana vivió sin grandes sobresaltos, con seguridad y estabilidad. Era una época en la que el imperio parecía eterno e indestructible. El fin de un reinado ejemplar. Antonino Pío gobernó durante 23 años, convirtiéndose en uno de los emperadores más longevos de Roma. Fiel a su naturaleza tranquila y prudente, su muerte en el 161 después de Cristo fue tan serena como su vida. Se dice que falleció en su villa de Lorium, en las afueras de Roma, después de cenar tranquilamente con sus familiares. Sus últimas palabras fueron: equanimidad. Con su muerte, Roma despedía a uno de sus gobernantes más virtuosos. Pero el futuro traería cambios. A su muerte, el imperio quedó en manos de un joven con un destino grandioso, Marco Aurelio. El tiempo de la paz terminaría. Las tormentas del destino se acercaban. Capítulo 15. Marco Aurelio, el emperador filósofo y el último guardián de Roma. Cuando Antonino Pío cerró los ojos por última vez en el año 161 después de Cristo, el destino del imperio recayó en Marco Aurelio, un hombre que no solo empuñaría la espada para defender Roma, sino que también escribiría palabras que resonarían a través de los siglos.
Era el último gran emperador de la Era Dorada. Un gobernante que amaba la filosofía más que el poder, pero que el deber lo llevó a la guerra, a la lucha constante, a la fatiga de ser el escudo de un mundo que empezaba a desmoronarse. En su corazón, vivía el conflicto entre la razón y la brutalidad de la historia. Un emperador que no buscó el poder, pero lo aceptó como su destino. Desde joven, Marco Aurelio fue instruido en las enseñanzas estoicas, aprendiendo a vivir con templanza, justicia y humildad. Su ideal no era la guerra ni la gloria, sino la reflexión y la virtud. Pero el imperio no le concedió el lujo de una vida tranquila. Apenas subió al trono, las fronteras se incendiaron. Los partos amenazaron Oriente, destruyendo legiones enteras. Las tribus germánicas cruzaron el Danubio, arrasando ciudades. La peste antonina comenzó a devorar la población, dejando miles de cadáveres en su camino. El imperio que su predecesor había mantenido en equilibrio se tambaleaba. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, no tuvo más opción que convertirse en un guerrero. La lucha contra la tormenta, el emperador en el campo de batalla. A diferencia de muchos emperadores que gobernaron desde palacios, Marco Aurelio vivió en los campamentos militares, marchando junto a sus soldados, compartiendo su hambre, su frío y su miedo. Luchó en las fronteras del Rin y del Danubio, enfrentándose a hordas bárbaras que amenazaban con romper el imperio en pedazos. Su rostro, marcado por la fatiga, no reflejaba la ira de un conquistador, sino la tristeza de un hombre que luchaba porque debía hacerlo. Y mientras la guerra consumía su vida, Marco Aurelio escribía. Desde su tienda de campaña, bajo el cielo gris de las fronteras, llenó páginas con pensamientos sobre la vida, la muerte, el deber y la fugacidad del poder. Nacieron así sus meditaciones, un testamento filosófico escrito no para la gloria, sino para el alma. El peso de un imperio sobre sus hombros. A medida que la guerra se prolongaba y las crisis se multiplicaban, Marco Aurelio comenzó a sentirse solo. El estoico que creía en la autodisciplina y la razón veía el mundo desmoronarse a su alrededor. Su esposa, Faustina, murió. La peste seguía matando a miles. Las campañas militares parecían no tener fin. Y en su interior, una tristeza profunda lo consumía. Pero nunca se rindió. Hasta el último día de su vida, siguió escribiendo, reflexionando, buscando respuestas en la filosofía mientras el caos rugía a su alrededor. El último respiro de un emperador. En el año 180 después de Cristo, agotado y enfermo, Marco Aurelio se retiró a su tienda de campaña en Vindobona, hoy Viena. Sabía que su hora había llegado. Sabía que el imperio, pese a su esfuerzo, enfrentaría tiempos oscuros. Y sabía que su sucesor, Cómodo, no poseía ni su sabiduría ni su virtud. Antes de cerrar los ojos por última vez, se despidió de su hijo, de sus generales, de sus soldados. Su rostro, sereno como siempre, no mostraba miedo, sino aceptación. Y en sus últimos suspiros, tal vez recordó sus propias palabras, aquellas que escribió en noches solitarias, con la guerra resonando en la distancia. Pronto habrás olvidado todo. Pronto todos te habrán olvidado. Solo importa vivir con virtud y morir sin miedo. El último emperador de Roma que puso la sabiduría por encima de la espada se fue como vivió, con dignidad, con reflexión, con la certeza de que el deber estaba cumplido. El fin de su reinado marcó el inicio de la decadencia de Roma. Y con su muerte, se extinguió la última luz de la edad dorada del imperio. La historia de Roma aún tiene mucho que contar. Apoya nuestro canal de audiolibros y sigue descubriendo el legado de los grandes emperadores. Suscríbete y forma parte de este viaje en el tiempo.